Ismael, feliz día, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todas y todos, a ustedes dos grandes amigos, ¿cómo les va? Aquí estamos para que conversemos Bien, el saludos tema. también. Aprovecho para mandarle saludos a tu hijo tan bello. Ya va, espérate un Manuel. momentico, que tengo aquí algo que tengo que Ay, quitar. ¿qué pasó ahí? Nos quitaron Ya va, voy a Y agregar. toda, muchachos bonitos. Algo está pasando aquí. Ajá, hijo cuéntame. de gato caza ratón, ¿verdad, Ismael? Bueno, sí, desde el punto de vista físico, bueno, no se parece, pero No, para nada. No, no, el- no, es una versión mejoradísima, por favor. Indudablemente. ¿Te parece a la mamá? sí, los tíos míos salen, coño, salen elegantes, pero no importa, lo importante es la consistencia moral, espiritual que tengan. Exactamente. Eso es lo La más educación, así es, así es. exactamente, La sí. A formación, ver, Ismael, exactamente. Te felicito, vamos, la verdad. Aprovecho háblame. para felicitarte. Sí. Muy bien, muy Ajá. bien. Ismael, hablemos del tema de esta carta que sale ya, pues, nada nuevo, básicamente nada nuevo, pero que ratifica primero lo que ya se sabe, las investigaciones que lleva adelante Estados Unidos, pero además hay algo que me deja a mí como con el sabor en la boca, todavía me quedé pendiente, me quedé muy corto. Habla de espías, de financiamiento de políticos aquí en Estados Unidos y de opositores disfrazados o sea, políticos disfrazados de opositores que también están financiados por Estados Unidos. ¿Qué nos puedes aportar tú Bueno, detalles de esto? mira, Háblanos. Ya vengo, voy a buscar un poquito de café, ya vengo. Vaya a buscar un poquito de café, brevemente, vaya. brevemente, en un minuto te hago un resumen de cómo llegamos a esto. Allá en los años 2010, 2011, ya yo venía investigando el tema. En ese tema estaba metido Hugo Carvajal, Diosdado Cabello, junto con Walí Maclé, empezaron en el año 2007, y por supuesto el general Rangel Silva, que llegó a ser gobernador de Trujillo y también llegó a ser ministro de la Defensa. Esos tipos fueron armando una estructura muy poderosa, pero el Pollo, no solamente por petición de Chávez, se dedicó a investigar la corrupción, que no era porque Chávez quería acabar con los corruptos, sino para tener los expedientes de cada uno. Y ahí fue cuando el Pollo descubrió que desde la ONA, el señor Néstor Reverol, que hoy está en Venezuela, dice que está libre, pero no es verdad. Él está allí bajo la protección de la narcodictadura por unas razones X que le descubrieron y porque él quería llegar a un acuerdo para salvarse. Entonces, allí empezó esa tragedia. Mucha gente no me creía. Unos me decían, eso es peligroso. Otros me decían, no vale, coño, tú eres exagerado. Bueno, yo agarré, hice una investigación, estuve en Centroamérica, estuve en España, estuve en Estados Unidos y finalmente logramos conseguir muchísimas pruebas. Yo diría que solo el 10% de lo que después finalmente obtuve cuando se hizo la acusación en la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, y ya había procesado una investigación en un gran jurado, en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Por eso es que aparece un gran jurado, porque como la justicia americana es así, se juntan todas las pruebas, se constituye un gran jurado y se hace la investigación final. Bueno, se probó lo que habíamos denunciado, cómo sacaban la cocaína, cómo sacaban la droga. Por ejemplo, desde la rampa 4 presidencial, Walí Maclé había comprado la línea aeropostal, la tenía a nombre de su hermano menor, agarraban los aviones, le quitaban todos los asientos y metían 5.670 kilos de cocaína en esos viajes. En un viaje de eso, que ya teníamos toda la información, fue capturado un avión en México, lo bajaron y entonces fue la prueba definitiva, porque Al Capone hizo todo lo que hizo y lo capturaron por una evasión de impuestos. Bueno, hizo todo lo que han hecho, pero esa fue una de las pruebas definitivas. De allí en adelante vino todo, de allí en adelante nuevamente volví a meterme en el juicio y finalmente en el año 2015, cuando ya me eligen diputado, yo tengo toda la investigación en mis manos, pido un derecho de palabra y el Pollo Carvajal, Diosdado Cabello, Pedro Carreño, todos los que eran diputados estaban allí en su cara se los dije, ¿no? Lo que pasa es que por ahí hay un discurso, pero es lo cortico, pero hay un discurso completo donde yo hablo del tema de la droga, de lo que eso significa y de los daños. Entonces, en ese momento incluso el Pollo se movía mucho. Él en España gastó solamente en la defensa con el ex juez Garzón 11 millones de dólares, que eran 9 millones y tantos de euros. No le sirvió para nada. Me vine a España. Aquí entonces fuimos a la Audiencia Nacional de España, que es como el Tribunal Supremo en Venezuela.
Él fue a un tribunal de derechos humanos, se declaró enemigo de Maduro y de Diosdado, y todo eso era mentira. Cuando dijo que él apoyaba al gobierno interino, yo les dije, a mí no me importa eso, que apoye a quien apoye, pero ese señor es un delincuente y yo voy ahí hasta el final. Y fuimos y dimos una batalla dura, se fugó, lo volvieron a agarrar hasta que se hizo la extradición. Siempre lo dije desde mi inicio en esta investigación, el día que el Pollo Carvajal caiga en manos de la justicia transnacional, donde fue investigado concretamente en los Estados Unidos, donde la justicia funciona y opera, pues allá han enjuiciado presidentes por grabaciones, y el que dice una mentira en Estados Unidos teniendo un cargo público puede perder toda su carrera política. Entonces, bueno, los venezolanos en algún momento también tuvimos de alguna manera, dentro de sus fallas, que también las denuncié en el pasado, por lo menos había más seriedad y más respeto en la administración de justicia. Hoy no lo hay, o simplemente un fiscal que es un payaso, un tribunal supremo que es una oficina de Maduro y todo eso. Ahora bien, seguimos con lo del Pollo. Siempre dije, el día que el Pollo Carvajal sea auditado y diga lo que tenga que decir, bueno, hasta ahí llegan. Cuando él cae en Estados Unidos, él pensó que la cosa ahí era juego, y las primeras declaraciones de él, después que sale, unos abogados me llamaron y me dijeron, Mael, pero ese hombre parece que es inocente, porque él dice que se declaró inocente, que no aguantó la presión, lo sentaron en una mesa, le dijeron, mira, tienes tantos años, tiene tantas cadenas perpetuas. Entonces, bueno, el Chapo Guzmán todavía no ha podido ver el hijo que tenía 1 año y tiene 8 años en Estados Unidos. Entonces, ahí no hay juego, ahí no se juega carrito con la justicia. Entonces, el tipo decidió colaborar en primera instancia y se declara no culpable. Luego, después se declara culpable y empieza a declarar. Pero es que además hay cosas que ni que me las pregunte, y a ustedes yo les tengo un gran aprecio personal, además de admiración por el trabajo que hacen, pero hay cosas que yo no las voy a decir todavía, porque hay cosas que el Pollo Carvajal las va a terminar diciendo, pero cuando se estudie el juicio final, ahí estará mi acusación y las investigaciones que yo pedí. Como tú dices, yo te voy a decir una sola cosita, un adelanto, que no le he dicho a ningún lado. Mira, en América Latina, por el caso de Odebrecht, se mató el presidente Alan, se suicidó. 2 viceministros en Colombia fueron juzgados y presos. Lula tuvo un juicio en Brasil, que la operación Lavagato era de un sitio, un autolavado donde se reunían para hacer todas esas cosas, y Lula fue preso. Yo no sé, la justicia lo absorbió, lo que haya pasado, pero todo tiene que ver porque la corrupción de Odebrecht a Venezuela también llegó. Claro. Claro. Y no hay nadie tocado, pero va a aparecer, ¿no? Se lo garantizo a Venezuela hoy, en este momento, a través de este video, va a aparecer. Porque también el Pollo Carvajal sabe 4 denuncias fundamentales que yo llevé. Una, la presenté en Venezuela, pero también la presenté en la Fiscalía como complemento de la investigación. Una, las notas estructuradas. Las notas estructuradas fue un invento de Chávez, donde le dijo a Isea, que era ministro de Finanzas, mira, hay que ayudar a Evo Morales, hay que ayudar a los Kirchner y a este señor de Nicaragua, y decidieron del Tesoro Nacional, poniendo como fiador, porque ni Bolivia ni ninguno de esos países tenían garantías para poner unos bonos. Le cambiaron el nombre y le pusieron un nombre revolucionario, notas estructuradas. Yo le hice seguimiento riguroso a eso. Bueno, resulta que esos señores agarraron y las convirtieron en notas de 150, 180 millones. Se equivocaron, cometieron el error de haber participado bancos de la banca norteamericana, y ahí los agarraron. Entonces, Bolivia no puso un medio Argentina, y por supuesto menos el loco ese tipo de malandro que gobierna o desgobierna a Nicaragua, Daniel Ortega. Entonces la juntaban y cada país iba con un porcentaje de ganancia, pero ¿y cuál fue el riesgo que ellos pusieron? Ninguno, nada, así lo denuncié. Pero además el dólar en ese momento estaba ya empezando a crecer. Imagínate, en aquel momento era escandaloso. ¿Cómo será ahora? El dólar paralelo lo vendían en la calle en 11, 12 bolívares. El bolívar tenía más fortaleza y el Estado tenía un dólar que era de 2 y pico para las medicinas y los alimentos, y otro de 3 y tanto para esas cosas, los negocios del gobierno.
Bueno, dólares preferenciales, los que el eran dinero preferenciales. exacto, el dinero que ellos soportan, lo soportan con dólar a 3 y tanto, casi a $4. Pero resulta que colocan las notas estructuradas para el gran negocio en 11 y en 12. Es decir, tú me vas a depositar, le decían los tipos, para lo legal, que es la garantía de los bonos a devolverlos al Tesoro Nacional el dinero, a tanto, a 4 y tanto. Pero la diferencia fueron depositadas y fueron ganancias para Evo Morales, para los Kirchner y para ese señor. Y yo, Estados Unidos, pero también yo, coño, como venezolano, porque el problema no es lo que le interesa a los Estados Unidos. Cuando hice esa denuncia, que también lo arriesgué todo. Bueno, chicos, allí esos señores tienen que explicar para dónde se llevaron 7,000, casi 800 millones de dólares, producto de la ganancia, de la diferencia de la colocación, de esos negocios que siempre hicieron. Entonces, esa es otra denuncia, que la sabe el pollo y la sabe completa. El pollo sabe cómo se montaron los guisos electorales y Jorge Rodríguez, que es muy gritón, muy abusador, que no respeta a nadie, ni se respeta él mismo, que es un grandísimo sinvergüenza, junto con su hermanita, los hermanitos Chucky. Él sabe, él fue el que inició el montaje de todas esas cosas desde el CNE, cómo se hicieron para robarse elecciones, no solamente desde el año 2000. Maduro nunca fue presidente, ¿vale? Nunca, porque en el año 2013 yo creo que el candidato de la oposición no le ganó a Chávez en el 12, pero sí le ganó a Maduro. La diferencia se habla de más de 200,000 votos. Y esas elecciones se las robaron. Bueno, pero si se acaban, no es que se las robaron estas, si se quieren robar estas, donde la diferencia es abismal, imagina tú aquello y con todos esos mecanismos, montaban una oficina, un software, toda una estructura en la alcaldía de Caracas, cuando este tipo, Jorge Rodríguez, ya era alcalde, y tenían 2 centros de información. La información que llegaba allí y la información que llegaba al CNE. Y la información que llegaba al CNE primero pasaba por esa zaranda. Entonces, esa es otra cosa, que el pollo tiene mucha información. El pollo sabe también de aquella denuncia que yo hice en la Asamblea Nacional, que la llevé a los organismos de investigación y que luego fui a Estados Unidos, donde además de lo de las notas estructuradas, todo el negocio que montaron con el manejo del dólar. Eso fue un gran negocio que se hizo desde las estructuras del Estado y de esa estructura que había allí. Entonces, ahora yo te pregunto algo, Ismael, antes que siga. Tú fuiste amenazado directamente por el propio Hugo Carvajal. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? O sea, o fue directamente él, fueron otras personas ligadas a él que te obligaron a salir del país. Bueno, no, mira, él lo dice en su discurso en la asamblea: Ismael, yo fui al 13J, te tengo juicio, y sí, ya yo sabía que él había llevado ese juicio. Yo más bien no huí, yo lo que hice fue preservar mi vida, porque Rómulo Betancourt, por cierto, decía que uno no se le puede entregar a un dictador. Y yo le dije a Baduel, que era mi amigo personal de mucho tiempo, un día fui a su casa Turmero cuando le dieron la libertad condicional y dije: general, váyase del país. Usted afuera es general en jefe, fue ministro de la defensa, usted conoce todas las cosas que están allí, cómo funcionan, cómo operan, váyase para afuera. Y le hice gestiones con un amigo para que se fuera. Él no quiso irse. Él era una persona, digamos así, se quedó, y lamentablemente eso fue a las 2 de la tarde que conversamos, y a las 6 de la tarde Tarek el Aizami, que es un gran verdugo, un gran criminal también, y terminó siendo como esas mafias que se roban entre ellos, aunque ese dinero que se robó no fue a Maduro, un dinero que también le robaron al país, 24,000 millones de dólares, de lo que se han robado, que es un dineral. Entonces, bueno, le llevaron una camioneta, picó con armas, le tiraron un poco de armas en la casa, ya el general no estaba ahí, pero lo buscaron y lo mataron, como han matado mucha gente, como se han muerto 9 personas después en las cárceles, se han llevado niños, bueno, todo ese desastre. Pero en el caso del pollo, entonces en la asamblea, la pregunta que me estás haciendo, tampoco te voy a decir quién, pero ya él estaba hablando con diputados. Imagínate toda esta vaina, yo he guardado todo eso.
Él estaba hablando con diputados en la Pero asamblea. suéltalo, pues cuando lo No, porque yo sigo paciente y todas las cosas tienen su Pero momento. bueno. No, pero es que... ¿No te parece que llegamos al tiempo de decirlo? No, es que ahí hay un juicio en desarrollo y yo he sido muy respetuoso de eso y entonces el juicio va a decir todo. Ya el pollo decidió hablar algunas cosas, yo también digo otras cosas. Entonces, él decidió en la asamblea, yo descubrí un día que él estaba recogiendo firmas porque se iba a llevar una denuncia a la Corte Penal Internacional de las agresiones que habíamos sido víctimas. Entonces él pretendía aparecer en esa lista como diputado, como agredido por sus compañeros. Por Dios, ¿vale? Si el pollo fue y sigue siendo uno de los principales socios de todos ellos. Lo que pasa es que el tipo hoy está contra las cuerdas y tiene razón de hablar, tiene sus hijos pequeños, es decir, él ya entendió, coño, que lo que se trata es de salvar su vida, pues, bueno, que lo haga. Pero yo voy a seguir adelante en esto. Ahí falta mucha tela que cortar todavía, pero todo se va a saber. Y no es lo mismo que yo me ponga a decir cosas por los medios de comunicación a que las cosas vayan saliendo. De manera que otra denuncia que te iba a decir es que se me fue un poco la idea, era la de unos bancos. Chávez una vez saliendo para Cuba, le dijo a la militancia del PSUV, ¿cómo es eso que Arné Chacón, un hermano de Jesse, que lo conocí, así textualmente la palabra de Chávez, con las patas en el suelo, ahora es un banquero? Eso lo dijo Chávez. Bueno, Ismael García los había denunciado a ellos, José Vicente Rangel, que en la etapa final de su vida terminó siendo un gran, lo que fue, Adán Chávez Fría, Ricardo Fernández Berrueco, amigo de Adán, y Arné Chacón, armaron una cosa el hermano de Jesse Chacón, el hermano de Jesse Chacón. Armaron una cosa contra unos bancos. ¿Qué hicieron? Eso está allí. Pollo, lo tienes que decir en el juicio y tú tienes las pruebas. Yo también las presenté, vamos a contrastarlas, pero allí están. Entonces agarraron y del fondo chino, que era un dineral que llegó a Venezuela, porque es que con el dinero que entró a Venezuela, los venezolanos deberíamos estar felices, no podríamos estar en la situación que estamos. Entonces agarraron y le metieron una cantidad importante de dinero a esos bancos. Y luego, a los 3, 4 meses que ya los bancos habían empezado a hacer una distribución, créditos, cosas, vainas, bueno, los tipos agarraron y el Pollo Carvajal, la operación era que después el Pollo Carvajal llegó a los bancos con su DEVAN, los investigaron y el Pollo le dijo, bueno, pero es que ustedes no tienen las garantías, y era verdad, para recibir este dinero, para manejar estas cantidades de dinero del gobierno. No, pero es que fue un depósito. Está bien. Entonces le consiguió otras cosas y vainas y agarró y con su DEVAN le hicieron un expediente. Los bancos entonces costaban como $2,000 millones y al final le dijeron, mira, esos bancos tienes dos cosas. Lo vendes en tanto, creo que fue 700 millones que le ofrecieron por los bancos. Yo ni soy banquero ni amigo de banquero, era la perversidad como esos tipos, esas denuncias. Nunca me reuní con banqueros, pero sí tuve la información porque haya habido mucha gente, y la hay todavía, que no están en esa estructura de gobierno, pero que formaron parte inicialmente. Ay, ¿qué pasó con los bancos? Me quedé así azul. Bueno, vale, no, se los quitaron y ni siquiera se los pagaron con el dinero, sino que le firmaron giros, cosas. El ladrón robando al ladrón, pues. Se apoderaron, compañeros, de esos bancos, y Jesse Chacón apareció flamantemente como un banquero. Es que los tipos fueron demasiado descarados, ¿vale? Demasiado. No guardan las apariencias. Y los otros que estaban en el negocio, de los que ya te hablé, el hermano de Chávez, José Vicente, Ricardo Fernández Berrueco, ¿sabes quién era? Un tipo que recomendado de Adán Chávez, que fue el primer Alexac, fue el que empezó a vender comida en ese entonces, después de los hechos del golpe de Estado del 2002, o de lo que ocurrió en el 2002, cuando Carmona. Entonces Ricardo Fernández Berrueco tenía 4 camiones, tenía unos puestos en el estacionamiento Hilton, que los alquilaba. Bueno, y el tipo de la noche a la mañana se convirtió en un potentado, como han sido todos, pues, como fue Alexa. Entonces, esa denuncia también está ahí, el Pollo la tiene. Hay otras que van a salir, hay otras que él las tiene, que son muy importantes, ¿no?
porque por ejemplo, lo del manejo de la maquinaria electoral, mira, yo te aseguro que si esos tipos estuvieran como ellos hablan así por la libre, el domingo no hubiese ganado este hombre las elecciones allí en Honduras, porque allí estaba precisamente un socio de Maduro, que una vez Maduro hasta iba a aterrizar. ¿Quién ganó en Honduras? ¿Quién ganó? No, ganó la oposición. Bueno, Sí, según pero- los últimos conteos que hubo anoche el último conteo está por encima Narri Afura con Sí, el sí. 40,6% de los Así, votos sí. y el otro seguidito con Sí, 39,75%. hablan de 500 votos. No, Sí. hay un poquito más. Bueno, hay un poquito más. el que está ganando aparentemente fue uno que de allá de la distancia Trump le levantó la mano y dijo que era amigo de él y que votaran por él. No sé. Pero en tal caso eso es una decisión soberana de los hondureños. Lo importante es que allí el primero que llegó o los que llegaron en los primeros lugares no tienen nada que ver con la estructura mafiosa que operaba en Centroamérica, con la mujer de Zelaya y con Zelaya, que también allí hay cosas y tela mucha que cortar, que el pollo sabrá mucha Ahora, de los que están saliendo sobre el tema del narcotráfico. Okay, Y de sobre la todo ruta. De la ruta. sí, no, y de actuaciones con Piedad Córdoba. Acuérdate que cuando en la campaña electoral a Piedad Córdoba le quitaron un maletín, una cosa que se ponía así como los charros, que la llevaba llena con un poco de miles de dólares. Entonces, ahí van a salir muchas cosas sobre el pollo Carvajal y sobre ellos. Yo quería preguntarte, ¿cuántos pollos Carvajal hay en este momento que están dentro de Venezuela en el régimen acompañando a Nicolás Maduro? ¿Cuántos pollos Carvajal? Bueno, ¿Qué papel, ahí dónde colocamos a Maduro, dónde colocamos a Diosdado? Porque entonces empiezan a decir, no, que el Diosdado es el que manda, no, que Maduro, tú sabes que quieren exculpar a Maduro de todo esto a veces. Entonces es bueno que tú los ubiques en el contexto, por favor. Venezuela hay una banda, como en Colombia en los tiempos de Pablo Escobar estaba el cartel de los Soles y el cartel de Cali. Y al final el cartel de Cali sirvió para que destronaran a Escobar, se prestó, además pagó, compró armas, trajo gente de inteligencia y después tocó la salida del cartel de Cali. Pero ellos nunca pudieron llegar al poder. En Venezuela los carteles operan desde el Estado venezolano. Y el jefe, que es Maduro, sin duda alguna, porque es el presidente actualmente de ellos, no porque lo eligieron a nadie. Así es el jefe, pues, de los capos. Él tiene una sociedad muy grande con Diosdado Cabello, que hasta hace un tiempo atrás Diosdado no tenía tanta fortaleza. Luego de la defenestración de Tarek El Aizamit, que era otro capo más, junto con el pollo, el hermano Firek El Aizamit era el que recibía la tajada del negocio de la droga, porque ese era un negocio en el que primero estaban con Walid Maclé, luego entonces decidieron salir de Walid Maclé y dijeron ellos, bueno, ahora el negocio lo manejamos nosotros. Incluso el Chapo Guzmán mandó a Venezuela un operador para entenderse con ellos, llamado Wilmer Varela, alias El Jabón, que por cierto le consiguieron en un hotel donde lo mataron un carnet del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de un magistrado. Entonces, esa estructura, esa banda es muy grande. Yo diría que los jefes están en las estructuras del poder y los que sirven de peones, como los que estén en el TCJ y no les dan su tajada, o los jueces, o el fiscal, o todos ellos, bueno, ellos están igualitos por acción o por omisión, aunque no son ninguno por omisión, todos han cometido sus fechorías, forman parte. Por ejemplo, Padrino López, hace 4 años, revisen ustedes mismos que son periodistas, las redes sociales, la información, hace casi 4 años hubo una confrontación entre el ELN y entre la disidencia de la FARC en el Alto Apure por la pelea de ese territorio, porque la FARC estaba metida allí, quería empezar a producir droga en Venezuela, polvo blanco, y el ELN estaba en Bolívar en el tema del oro. Allí tuvieron una confrontación y en esa confrontación intervino el ejército venezolano y murieron 8 soldados. En la guerrilla secuestró a esos 8 soldados y en estado de descomposición se los entregó a Padrino López de la manera más vergonzosa. Padrino López recibiendo a esos muchachos muertos a cambio de la liberación de una parte de ese territorio. Ahora, ese señor, Padrino López, de verdad que es el tipo, es innombrable lo que uno pueda decir de él. Entonces, Padrino tiene que ver con ese negocio. Entonces, Venezuela ya no solamente es un país
como cuando hice las investigaciones y la denuncia, que ellos dicen, y algunos dirigentes que se hacen llamar de oposición dicen, pero ¿cuál cartel de los soles? Eso no existe. Coño, carajo, sí existe. Si ustedes saben, porque yo se los dije en su momento. Y en su momento, algunos de ustedes después dijo que efectivamente eran narcotraficantes. Pero bueno, Capriles, pero, la calle del pero medio. no, y hay otros que no se atreven a defenderlo de esa manera, pero también dicen que el cartel de los soles no existe. Y el tema es, y aquí hago un paréntesis para terminar de responderte la pregunta, es que la decisión de la designación de un cartel terroristas globales, eso es lo que son, global, porque primero fue el Departamento del Tesoro, que solo significa la aplicación de medidas financieras, pero después cuando el Departamento de Estado lo declara como narco y terrorista, eso es otra cosa, ese es un Bin Laden, ese es el nivel, ¿no? Entonces, los que cooperen con ellos, los que lo defiendan, los que actúen, bueno, vale. Yo, por ejemplo, los voy a invitar a que vayamos a Estados Unidos para que le echen pierna ya, como un día le dije a Diosdado, porque toda la semana me sacaba en su programa. Un día le dije, mire, aquí están las pruebas, hiciste esto, presenté 210 empresas de lavado de capital tuya. Entonces, aquí están las pruebas, vamos a hacer una vaina. Yo te espero en la Fiscalía del Distrito Sur, como tú eres guapo, y entonces tú llevas lo que tú tienes. Bueno, más nunca, entonces hasta ahí llegó la habladera de tontería. Entonces, esos que hoy se atrevan a decir que eso no existe, bueno, van a tener que probarlo que no existe porque hay un Estado que ha dicho que sí y que está siendo juzgado venezolano como el Pollo Carvajal y otros por esa materia. Entonces, la pregunta que me hacía de quiénes son entonces los que... No, allá hay una estructura muy importante. Hace un año, creo que en este mismo programa yo oí algo, les dije, de unos generales que habían sacado en Anzoátegui, en Monagas y en Sucre, porque por allí precisamente salía muchísima droga. Y cuando yo hice esta denuncia en Venezuela, más o menos se hablaba de unas 450 toneladas de droga, es decir, 45 gandolas cargadas de droga, pues si la ponemos así, que claro, eso lo van sacando por partes, usaron instalaciones militares, todo eso lo tienen, ¿vale? Y todo eso lo sabe el Pollo y todo eso lo tienen los organismos de investigación criminal de este caso, del FBI y de la DEA. Entonces, yo diría que esa cúpula allí, por supuesto que el primer comando lo tiene Maduro, pero Diosdado hoy tiene una posición privilegiada en ese grupo, porque Diosdado además él ha decidido su ejército, como Padrino López el que tiene el ejército, ¿no? Lamentablemente, pero que ellos no tienen allí el control total, porque la prueba está que el 28 de julio del 24 la Fuerza Armada votó de tal manera que a la hora de una refriega esos soldados no van a salir a inmolarse, como los vimos en Siria, echándose la cachucha para atrás, agarrando el fusil y colocándose del lado del pueblo. Así vamos a ver, y ustedes se van a acordar de mí, a muchos, a miles de militares poniéndose del lado del pueblo. ¿Por qué no lo hacen en este momento? Bueno, vale, porque es que los matan, los persiguen, pero cuando haya un movimiento en Venezuela, ahí las cosas van a cambiar. Entonces, esa situación, tal y como está planteada, es que allá hay una estructura muy diversa en la que muchos de ellos forman parte directa e indirectamente, no solamente en este negocio, sino en todo el tema de la corrupción. ¿Tú sabes lo que es un país que, estando en la Comisión de Contraloría, yo era vicepresidente? Ya antes lo había estado investigando. Un dirigente que fue hasta ministro de Chávez, yo lo invité a la reunión de la Comisión de Contraloría y él lo invité como invitado, no para interpelarlo. Dije, yo quiero que tú vayas y entregues eso allá, no me lo entregues a mí. Bueno, entregó allí y nos explicó cómo llegaban los containers llenos de piedra y de libros o de periódicos que supuestamente era insumos para los hospitales, repuestos, era mentira. Ese dinero se lo robaron. Tú sabes lo que es que en Venezuela, 2 diputadas de Carabobo, del Consejo Legislativo, en aquel entonces de Proyecto Venezuela, y yo también las acompañé y lo hice en la Asamblea, en la Asamblea Nacional,
que se hayan enterrado en un momento donde la gente andaba comiendo en la basura, carajo, escalvando para vivir. Se enterraron 176 millones de kilos de comida podrida. Yo recuerdo eso. Porque la compraban con bajo rendimiento, hermano, baja fecha, y no tenían la capacidad de frío, y entonces eso se les podría. ¿Tú crees que eso no vale? Bueno, nos dejaron vivir y vamos para allá, y esa responsabilidad tienen que asumir cada quien. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad, porque no fue para eso, pues en el caso mío no fue para eso que yo quise un cambio en Venezuela. Para los que hablan pendejadas y me dicen a veces, no, yo cuando uno se casa y la mujer le monta cacho, o el hombre se casa y le monta cacho a la mujer, se separan y se van para el coño. Si uno tiene una bodega y en ese barrio quiebra, uno se separa de eso. Malo es que uno siga en esa cuestión. Entonces, todo sobre ti, Ismael, mucha gente todavía dice, no, que él fue chavista, él fue parte de la lista Tascón, que él fue parte de esta lista Maíz Santa, que él hizo mucho daño. Por cierto que yo tengo un documento que Francisco Carrasquero, de Chávez, que lo conseguí en el CNE, donde Francisco Carrasquero recibe un documento, lo tengo, donde le dice Chávez a Francisco Carrasquero que le entregue al diputado Tascón la lista de las personas que allí votaron contra él. No tuve nunca nada que ver con esa vaina. Lo que pasa es que en Caracas yo fui candidato a alcalde y alguien de la oposición sacó eso para tratar de descalificarme. Alguien que cuando se presentaba en los eventos públicos le ponían las cámaras del Canal 8, pero no era para hablar más de Jorge Rodríguez, sino para hablar más de mí. Pero no importa, tú sabes que la historia va colocando todas las cosas en su lugar. Entonces... Ahora, yo te iba a preguntar una cosa. Hablando de que tú estuviste en la Comisión de Contraloría, yo creo que no lo podemos dejar pasar, es el caso Citgo. La posibilidad de pérdida de Citgo. ¿Quién es responsable de eso? Bueno, el responsable de eso, sobre esa materia, tiene que ver con, en primer lugar, las expropiaciones que Chávez hizo, entre ellos a empresas como Cristalex, y esas empresas hicieron una demanda ante los organismos internacionales y finalmente prosperó eso, y a través de unos fondos buitres le vendieron la deuda que tenían, y esos fondos buitres hoy se han puesto detrás para ponerse como sea en manos de Citgo. Citgo es una empresa que no la vamos a perder, porque el gobierno de los Estados Unidos, para sus intereses, es un problema de seguridad nacional. En primer lugar, tiene no sé cuántas mil, es una de las empresas de mayor producción de gasolina en Estados Unidos. Ellos no pueden entregarle eso ni a unos fondos buitres y mucho menos a los rusos, que las empresas que demandaron, una empresa rusa con la que Chávez había hecho negocio. Y luego también, así como Chávez emitió bonos, también después Maduro los hizo, poniendo como garantía esa empresa. Pero es un caso bastante largo y complejo. Entonces, esa empresa Citgo, por razones de ellos y las razones nuestras, y que también en el que el gobierno de los Estados Unidos, en el plan de liberación del país, nos tiene que apoyar, Citgo se ha mantenido porque a través del Departamento del Tesoro se toma la medida de bloquearla. Allí se puede negociar, es una empresa solvente que puede llegar a un acuerdo con los acreedores, que puede empezar a pagar su deuda, que tiene el dinero depositado, y no es como dicen algunos que eso no es así, pues en Estados Unidos las cosas no funcionan. No, que ese dinero se lo robaron, ese dinero no se lo robaba, Citgo tiene el dinero que ha producido allí. Entonces, Citgo, además, veía en estos días en una reunión con gente que maneja el tema petrolero, que me tocó participar en España, ellos dicen lo siguiente: en las primeras horas, eso que habla María Corina de las primeras 100 horas, de los primeros 100 días, Venezuela le puede suministrar a Citgo petróleo y Citgo le puede suministrar toda la gasolina que nosotros necesitemos y el gasoil, y tendríamos un problema de combustible en el país resuelto en las primeras horas, que van a ser difíciles porque el mundo va a recibir un país demasiado destruido. María Corina, que lo acompaña, y todos los que estamos respaldando eso desde el sitio donde nos toque hacerlo, ustedes y a todos. Entonces, ese es un tema largo, ¿no? Pero Citgo está allí, yo no creo que esa empresa la vamos a perder,
Yo creo que esa empresa conviene defenderla como lo ha hecho, y hay que reconocerlo, el gobierno de Estados Unidos y por supuesto nosotros también, pero ya desde una óptica, desde la instalación de Edmundo González Urrutia en Miraflores. Bueno, Ismael, gracias por estar aquí con nosotros. Mira, esperemos a ver que sigan pasando cosas, sigan revelándose cosas, porque insisto, lo del pollo ya lo sabemos, ya lo ha denunciado muchísima gente, lo has denunciado tú, lo ha denunciado otra gente, pero queremos saber más, quedamos cortos. No, lo importante. Tú tampoco quieres aflojar, lo importante es lo que se va a saber. Lo importante es lo que se va a saber. El tema de la plataforma Bamper también lo conoce el pollo, cómo compraron una cosa chimba ya en la India, la trajeron para Barbados, ahí la repotenciaron y dijeron que era nueva. En ese negocio participó Rafael Ramírez. Bueno, entonces esa empresa, esa plataforma que la pusieron frente a las aguas profundas de Carúpano, un día lo denunciamos, todo el proceso cómo se hizo. Eso solamente, esa chatarra no costaba ni 800 millones de dólares y la compraron en más de 4.000 millones de dólares. Todo era eso, eran quisos. En Venezuela, hermano, bueno, y esa plataforma se hundió, efectivamente se hundió, porque cuando uno va haciendo estas denuncias, ¿por qué tú tenías toda esa información? Bueno, cuando tú haces la primera denuncia, tú logras probar una cosa y tú actúas con seriedad, que no haces una denuncia para llamar a los tipos y decirles, mira, aquí tienes una denuncia, si me das tanto, no, esto es otra vaina, esto era una cosa seria la que estábamos haciendo, y un equipo de gente que por la preservación de su seguridad, yo nunca los he nombrado ni lo haré, nos iban llegando todas esas cosas y las íbamos investigando. La empresa eléctrica de Cuba, que se apoderó de unas plantas que fueron compradas en Inglaterra y fueron llevadas allá, también casi 3.000 millones de dólares, y en un momento en que Venezuela tenía mucha crisis y Chávez decidió donarla. Eso lo llevé yo a los organismos de investigación. Entonces, todo esto, hermano, se va a saber, porque tú sabes, hay quienes dicen que es más, pero en la Comisión de Contraloría, que era lo que te iba a decir cuando estuve allí, que fue este dirigente y nos entregó una serie de informaciones, pero además lo que íbamos contabilizado, porque ¿cómo tú puedes determinar qué es lo que se han robado? Bueno, ellos presentaban un informe de memoria y cuenta, que no era de memoria y cuenta, sino de memoria y cuento en la Asamblea Nacional, y ahí decían todas las obras que habían hecho. Entonces, cuando tú ves una obra de esa, no existía. Porque el tren, por ejemplo, yo toda mi vida viví en Aragua y aspiro los años que me queden de vida, pues estar por allá, cerca de ese estado. Entonces, allí el ferrocarril, Chávez anunció que en el año 2012, en diciembre, el 12 de diciembre, inauguraría el ferrocarril del centro, que resolvería un problema de millones de pasajeros desde Puerto Cabello hasta Caracas. Bueno, ahí lo que quedan son escombros. Entonces, esas obras eran cobradas como ejecutadas. Pero fíjate, Ismael, antes de terminar, sé que ya estamos al final, pero se acaba de conocer todo, pero va a haber justicia, porque ayer veíamos a Rodrigo Diamante presentarse ante la Asamblea de Estados de la Corte Penal Internacional y dijo que el sistema de justicia internacional le ha fallado a las víctimas de Venezuela. ¿Habrá justicia? Una cosa es que se sepa y otra cosa es que haya justicia. Bueno, sí va a haber, porque no es lo mismo dar la pelea desde la situación en la que estamos, que teniendo el poder en las manos para sacar a flote y decirle, bueno, aquí está todo lo que ustedes necesitan. Ellos incluso pueden destruir archivos, pueden quemar cosas, como han hecho todos los tipos malos, Hitler. A mí me preocupa mucho la salud de nuestros presos políticos, y lo quiero denunciar por esta vía, porque esos tipos son malos, criminales y delincuentes, y ellos pudieran estar planificando, sobre todo tú, Diosdado, que eres el tipo más cobarde, porque te conozco, pero el más perverso de todos ustedes. Tú eres un tipo sin ningún tipo de escrúpulo, porque eres un gran cobarde. ¿Okay? Entonces, lo que te iba a decir es que el monto, digamos, comparando la memoria y cuento que ellos llevaban contra la ejecución de obras y lo que se aprobaba en la Comisión de Finanzas y en la Asamblea como presupuesto, bueno, ahí faltan más de 550.000 millones de dólares que no están ni fueron. Entonces, ese dineral, imagínate tú, con esto termino, después de la Segunda Guerra Mundial, en toda la Europa Oriental se gastaron 70.000 millones de dólares para recuperarlo. Suponte que 70.000 millones hoy no es un poquito, multiplícalo por 4, pues.
Entonces, los tipos recibieron en Venezuela en los primeros 18 años, que no hubo nunca sanciones, porque ellos el culpa se les llama la sanción, 1 billón con B larga, más 550.000 millones de dólares, producto de la renta petrolera y de cuando le meten a uno la mano en el bolsillo en el CNA y paga impuestos. Entonces, y el país está destruido por todos lados. Entonces, bueno, tenemos una tarea todos los venezolanos desde la óptica donde estemos, desde el sitio donde nos toque, a ayudar a levantar piedra sobre piedra en nuestro país, pero Venezuela se va a levantar, y con esto termino, cuando los venezolanos, nuestros hijos, nuestros nietos, miren por el retrovisor de la historia y conozcan esta verdad a fondo, más de lo que hoy se conoce, y sepan lo que pasaron por allí, nunca jamás puede pasarle a Venezuela una cosa como esto, porque en Venezuela no hay un problema de que son de izquierda o son de derecha, son criminales y ladrones, ¿entiendes? Porque Pepe Mujica fue un hombre también de pensamiento progresista, y quien acusa a Pepe Mujica de qué, de nada, pues. Entonces, no vale, eso no es un problema de ismo, del capitalismo, del socialismo, un problema de ladrones y de criminales que fueron de ladronismo, lo que hay. Y de asesinos, además de asesinos que para mantenerse en el poder y mantener el estatus y la estructura que han construido, necesitan matar gente, perseguir, acusar. ¿Tú sabes lo que es meterle 30 años al yerno del presidente? Y yo lo atribuyo a que esa fue la respuesta de Diosdado y Maduro a las conversaciones que tuvieron con Trump, que Trump les dijo, no vale, busquen la fecha para que se vayan, no van para el baile, y los van a sacar, porque lo que está haciendo Trump en este momento para mí es simple y llanamente demostrarle al mundo que hizo todo, que agotó todo y que los tipos no quisieron, pero ya ellos no pueden devolverse y decir, que han acusado un cartel y se van. No, vale, esos tipos van para afuera. Y van para afuera, y lamentablemente el responsable de lo que pueda pasar, de los daños colaterales, es Nicolás Maduro, porque a él le han ofrecido todas las fórmulas para que se vaya y deje el país. Hoy se sigue diciendo que una ruta posible sería Qatar, de la fuga de Maduro. No lo sé, pero yo creo que Estados Unidos lo quiere tras las rejas en su braga naranja, creo, hasta ahí llega. No, Eder, mira, no importa por dónde se vayan, porque de todas maneras, cuando se fue Gaddafi, que hasta las piscinas de su casa internamente eran de mangos de oro, que tenía afuera, él tenía un capital personal de unos 45.000 millones de dólares, tenía equipos de fútbol en otros países. Ese dinero se consiguió. El presidente tiene que designar una comisión de alto nivel, de gente honorable, respetable, que vaya y le mete el diente a esos reales, porque esos reales hay que llevarlos para Venezuela. Si nosotros logramos en las primeras de cambio, en los primeros años, por lo menos recuperar unos 250.000 millones de dólares, caramba, ¿cuánto no hacemos con eso, vale? Ahí hay que meterle real a la educación, a la agricultura. El país lo destruyeron todo. Así que bueno, hermano, yo tengo mucha fe, mucha esperanza y mucha confianza en que las cosas se van a dar, y me siento de verdad con una gran satisfacción moral frente a mis hijos, a mis amigos y a la gente que me conoce, de que el trabajo que hicimos, porque no fui yo solo, en descubrir ese cartel de los soles, que costó mucho tiempo, bueno, hoy esté sirviendo para algo. Eso es la actitud que tiene que tener un diputado cuando se juramenta de defender la Constitución. Bueno, ese es el trabajo parlamentario, y lo hicimos porque lo hicimos muchos. Bueno, Ismael, un abrazo. Un abrazo, gracias por estar aquí con nosotros, hermano.